de la bolsa. Si están con un artista, tienen conocimientos de pintura, de música, de escultura. Es decir, es como si fuera una carrera y luego ellas tienen cualquier tipo de conversación. En teoría son muy agradables, muy sencillas, muy simpáticas, sirven perfectamente el saque o cualquier otro tipo de cosas y terminan esa charla y se van. O las bien le acompañan al señor o el señor a ella, pero en ningún momento en ningún momento además están solas, los únicos enorme cultura, de una enorme cultura. Yo hablé con una de ellas de las cosas de cine y evidentemente sabía muchísimo, no ya todo el cine que se pudiera hacer en Japón, sino todo cine occidental, tenían un gran conocimiento y es lo que me explicaron, que tienen una preparación, pero en música pueden tocar instrumentos. Hay maikos y geikos, que maikos son de las artes, geikos es de la danza, aparte de esa cultura que tú dices general, pero actualizada, no esa cultura que se queda en el aprendizaje del bachiller. No pueden ir solas en ningún momento, ni siquiera en esos ceremoniales de agradar al invitado están solas, no andan solas por la calle, y a las casas, como también se ve a las casas de ellas, en ningún momento entra ningún hombre, solo los que tienen que ver pues con los vestidos, con la puesta en escena, etcétera, etcétera. Luego nada que ver con la idea yo lo decía porque en un momento de la película, al final, cuando se están despidiendo y ella dice que no puede seguir con él, bueno, da la impresión de que es una disculpa, aunque haya también sus obligaciones. Él se debe al ejército, ella se debe al compromiso de honor que tiene con el teatro ella habla que su padre la vendió y que en un momento determinado fue rescatada, pero que iba camino de ser una geisha, y da la impresión como si eso fuera vergonzoso. A lo mejor es un punto de vista de guión, ¿no? Y como si esto fuera o de traducción, de traducción, ¿no? Pero por eso decía que no acababa de ver yo lo que tradicionalmente se conoce como el mundo de las geishas, etcétera, que estaba contrapuesto en aquella película de John Wayne, El bárbaro y la geisha, que también trataba de la contraposición de cuando llegan los primeros o casi los primeros occidentales a Japón y se encuentran con una sociedad muy cerrada, llena de cultura, de ceremonia y, como muy bien habías dicho tú anteriormente en la presentación, un mundo sin cultura, con todos mis respetos para los americanos en el sentido de cultura, con otro tipo de cultura mucho más inmediata, mucho más que también se dice en la película, ¿no? La ingenuidad, habla, es que tú ves nada más marionetas, lo ves con ingenuidad, y aquí no hay ingenuidad. Y no tienen imaginación. Y no tienen imaginación. Hay que decir que a Logan no quisieron colaborar con él las entidades culturales japonesas y tuvo que recurrir a compañías de teatro y algunas de segundo orden, porque las primeras que él quería no quisieron colaborar. Este no sale. Y los de las marionetas estas era una compañía comunista que le dio algunos problemas también, que por cierto está muy bien, la representación está muy bien, y él lo trata muy bien porque Brando está pensando en otra cosa, Red Buttons está pensando en otra cosa, y las únicas que participan de la acción son ellas. Se emocionan. Incluso Anaoki pues llora en un momento determinado y hace esa explicación que creo que está muy bien visto, vamos. Lo que tendría que ver también un poco con el cine, que se ha perdido también la ingenuidad a la hora de ver ciertas películas, y todo el mundo va con la escopeta de los prejuicios. Eso correspondería, eso que tú dices, correspondería a las dos huerfanitas de Griffith, a un tipo de cine donde el público y las películas eran más inocentes, ¿no? Pero incluso ahora el público no había perdido la inocencia. Ahora este tipo de película como Sayonara sería muy difícil de aceptar por el público. Esta sí que es una película fijada en su tiempo, en los años 50 y tantos, ¿no? Hombre, está escrita en plena guerra de Corea, claro, y con un problema que es que incluso la acción transcurre en el año 51. En el año 51 ha pasado relativamente muy poco tiempo de la guerra, digamos, de la Segunda Guerra Mundial. Todavía existe, digamos, supongo, esa especie de rencores mutuos. Que lo plantean, manera, además, ¿no? Claramente, ¿no? Ahí la película que es una película, creo yo, que en el buen Hollywood clásico a lo mejor le tendrían que haber metido un poco la tijera, porque tarda en arrancar la película, ¿no? Y algunas cosas más, pero es demasiado abrupto. El decir que no por parte de Anaoki, aludiendo a todo ese dolor correspondiente, y el decirle que sí inmediatamente. Ya sé que es Marlon Brando. Es que yo con Marlon Brando he descubierto que la cámara es mujer, tiene que ser. Bueno, se supone que es que Marlon Brando está yendo mañana, tarde y noche continuamente a verla, ¿no? Eso está muy bien, ¿no? Incluso cuando él se esconde en el árbol es bonito. Eso lo que es el ser humano. Y ella mira y entonces ya él está escondido. Pero se supone eso. De todas formas, estamos en un momento en Japón que está entrando la occidentalización. Son las películas de Ozu, cuando se están haciendo las de los años 50, Mizoguchi, hay un tipo de
de mundo que va a ser un vaso comunicante. Aunque ellos tienen sus clubs privados para los norteamericanos, eso no puede aguantar mucho tiempo. Va entrando el Japón en la vida de ellos y ellos en el Japón. Eso es evidente, ¿no? Que lo que va entrando también con ellos no solo es la occidentalización, por así decirlo, sino el capitalismo. Está entrando otro nuevo mundo que ellos están cambiando a otro casi que luego van a ver que es peor. Pero es el año 51, la guerra termina, o hace 5 años, ¿no? Nada. Es curioso porque el rechazo de Japón hacia los norteamericanos era total, incluso a las películas y a los que fuera Marlon Brando o Marilyn Monroe, de la que se habla, ¿no? Es curioso porque en esa época se hacen dos películas muy parecidas a esta en temática. La primera es La novia era él, pues prácticamente, bueno, situada, digo, en el año 51 que se desarrolla esta versión, que es el año 48, Cary Grant, que es francés, es un capitán francés y es una esposa de guerra que no puede entrar en Norteamérica porque... Y la otra es Berlín Occidente, que es también, de alguna forma, después de una guerra, lo difícil que es la confraternización en términos de Billy Wilder, ¿no? Y casi todos los que han estado combatiendo la guerra, James Jones, Michener, todos estos, hacen películas que tienen con esto algo que ver, porque La casa de la luna de agosto, hay muchas películas que cogen la temática, orientalizarlo, ¿no? Buscar la belleza de los otros colores. Hay un momento en que dicen, y debe ser un dato, probablemente a lo mejor está en el libro de Michener, que era alguien que yo creo que como buen viajero se documentaba bien, y es que dice, hay 10.000 soldados americanos casados con mujeres de guerra, vamos, en ese momento, para la terminología de Hawks, con mujeres japonesas, ¿no? Que es también irónico cuando le ponemos muchas dificultades y tal, igual, pues no ha tenido usted mucho éxito. Se le han escapado 10.000 muchos, ¿no? O sea, que eso tiene también el reflejo del internamiento en campos de concentración de los japoneses americanos durante la Segunda Guerra Mundial, de la que se hizo una película que no estaba mal, y que fue también una tragedia, porque ellos se consideraban americanos también, y ese internamiento fue en muchos casos, probablemente en la casi totalidad, realmente muy injusto, ¿no? Ese choque de razas, de consideraciones culturales y la posibilidad de superarlo por las relaciones sentimentales es lo que plantea la película, ¿no? Pero por eso estaba el rechazo que tú dices de que se encontraron el equipo norteamericano, algo que hoy es impensable. Hoy vas a rodar una película norteamericana a Japón, y como la han rodado después, y le dan cualquier tipo de cosas. Es que es verdad lo que tú dices, el gran teatro de Kabuki, que está en el centro, en Ginza, no es este, es uno pequeñito que han cogido, porque no les debieron. Es como venir aquí a España. Mucha gente lo intentaba rodar y el Patrimonio Nacional no autorizaba en los lugares estupendos. Joshua Logan vino aquí a rodar los castillos para Camelot, si no recuerdo mal. Los castillos de la película, los planos generales, Alcázar de Segovia, son varios castillos, ¿no? ¿Qué ibas a decir? No, es que estaba pensando en efectivamente algo que había apuntado Beatriz antes, o sea, un poco de que esto es una película de 2 horas 24 minutos, más o menos, y no se ve muy bien, y yo creo que la película primero se resiente de la longitud, pero al mismo tiempo hay, esto es muy típico de todas las novelas de Michener, que son unas novelas río, digamos, generalmente muy voluminosas y demás, que hay multitud de temas metidos en ella. Y en esa multitud de temas, algunos de ellos ni siquiera, en la película me refiero, se acaban de resolver. Es decir, solamente ese tema de choque de culturas, digamos, sería un tema. Pero luego es que prácticamente, si lo miraras, hay hasta 3 historias de amor susceptibles de ser desarrolladas, ¿no? Y algunas de las cuales queda pues absolutamente en el aire, como puede ser la de Nakamura, digamos, y Eileen, o sea, el personaje de Ricardo Montalbán, cuando verdaderamente el personaje fuerte de Eileen que decíamos antes, pues parece que sería lógico darle una salida, dado que realmente es el único que se está enfrentando con el ambiente. Solo hay una salida de diálogo, dice, me voy a ir a hablar con una persona con la única persona, y además no es como nosotros, es un buen mutis, es japonés, y se supone que ya va a hablar con este hombre, al que ya conocía ella previamente también, que también es curioso, ¿no? Que era alguien... Bueno, es que ella da la impresión de la Owens, Eileen, el personaje de Eileen, que es un personaje muy abierto, es decir, que llega a Japón, no se limita a estar en el club americano, ir a visitar los lugares turísticos, sino que ha hecho relaciones y ha procurado conocer el kabuki, porque las explicaciones que le da a Brando, que se aburre como una ostra en la representación de kabuki, y que la verdad es que las salidas que tiene de diálogo son espeluznantes, vamos, es decir, no se puede ser más grosero y más hortera a la hora de enfrentarse con una situación, ¿no? O sea, que ahí el personaje está muy bien dibujado, con ese aspecto de
dejadez, de languidez que tiene Brando en esa época, ¿no? Que luego también pues cambia cuando aparece la otra, ¿no? Yo creo que casi la gran secuencia el parque Matsubashi, ese es el camino de Damasco. Sí, pero la gran secuencia de Brando es cuando está con James Garner y le cuenta de verdad que él le hubiera gustado hacer otra cosa, que él estaba en una escuela de arte dramático, pero que el padre pero no me lo dijo. Es el padre de los poetas muertos, ¿eh? Claro, exactamente. Y entonces ese tipo que está